Y ahora hablaré sobre el segundo tema, que es el tema asignado. Me tocó hablar sobre el capítulo 3 del libro de Ciencia Griega, la segunda parte de Benjamin Farrington. Este capítulo habla sobre la era grecorromana, en el que se habla cuando Roma conquistó Italia y ahí ciudades griegas pronto se anexaron a lo que es Italia, y luego Egipto más tarde se anexó. Hay que decir que los romanos no eran un pueblo culto, no tenían literatura, su idioma se había comenzado a convertir en una lengua apta para las discusiones y las decisiones políticas, pero nunca había sido empleado en la expresión de ideas filosóficas o científicas. Y ahora hablamos con la cultura bilingüe. Como se sabe, en latín se efectuó una tarea de asimilación y adaptación a las necesidades romanas, que involucró crítica, selección y organización, y produjo algunas obras maestras de un nuevo tipo. Los griegos habían llegado a preocuparse de la gramática por la necesidad de interpretar a sus propios escritores antiguos en su propio idioma, mientras que los romanos se convirtieron en gramáticos debido a la necesidad de estudiar una segunda lengua. Ahora hablaré sobre Cicerón y Lucrecio. Cicerón y Lucrecio fueron dos hombres muy importantes. Cicerón era un hombre público, y aunque entre sus amigos contaba con muchos epicúreos, nunca trató bien a la secta con sus escritos. Su filosofía era una mezcla de platonismo y estoicismo. Se inclinaba por la metafísica de Platón y por la ética de Zenón. Según Lucrecio, el mundo viviente de los hombres gemía bajo la carga del temor. Temor de caer en la implacable lucha por la existencia. Temor al desastre. Temor a la muerte. Temor al castigo en el más allá. Dice que la tierra produjo primero la vida vegetal y luego los seres vivos. Los primeros de estos fueron las aves, nacidas de huevo. Luego aparecieron los animales, nacidos de úteros arraigados en la tierra. Esta tierra los alimentó, los vistió y los proveyó de un clima adecuado hasta que perdió su fecundidad. La civilización comenzó cuando el hombre adquirió el fuego, llegó a vestirse con pieles y se construyó chozas. Entonces comenzaron a unirse en pareja hombre y mujer, llegando así a conocer las ternuras de la paternidad. La sociedad civil comenzó con la amistad y con los pactos entre vecinos. El lenguaje, cabe mencionar, es un producto de la sociedad. El conocimiento del fuego se originó ya sea en algún incendio causado por el rayo o por la ignición de las ramas de los árboles que el viento frotaba entre sí. Las primeras lecciones de metalurgia las adquirió el hombre cuando los incendios de los bosques fundieron el oro, la plata, el plomo, el cobre y el hierro. Y le siguieron la posibilidad de forjar armas y herramientas. La siembra y el injerto fueron enseñados por la misma naturaleza, y la gradual extensión de la labranza fue relegando a los bosques a las colinas. Ahora hablaré sobre Virtubio. Virtubio nos dejó algo muy importante en lo que es la arquitectura. La literatura arquitectónica comenzó con él, y tal vez este no se deba a un accidente histórico, sino al mérito, vale decir, a la amplitud, ordenamiento y utilidad práctica de su obra. Ahora, él recomendaba elegir ubicaciones muy saludables con manantiales adecuados para la construcción de santuarios. Ahora vamos con Frontino. El espíritu práctico llevado al extremo distingue la obra que en los acueductos de Roma realizó Frontino. En sus tiempos, los acueductos transportaban el agua a la ciudad desde puntos cercanos o distantes. Este hombre, Frontino, fue un importante servidor público, quizás el mejor de su época. Ahora vamos con Celso. Algunos historiadores de la ciencia han visto en Cornelio Celso un ejemplo supremo de la capacidad romana de asimilar y organizar la ciencia creada por los griegos. Y esto es un error, ya que él lo único que hizo fue traducir.
En cambio, Aufidio era el verdadero genio. Los médicos antiguos trataban de promover la cocción administrando determinadas medicinas, pues el mayor de sus temores era el estado opuesto de crudeza. Luego trataban mediante evacuaciones frecuentes de librarlo de lo que parecía ser la materia nociva. El médico ideal, que respeta su arte, nunca se aleja de su enfermo, pero aquellos que practican por el interés, viendo que se gana más con una clientela numerosa, siguen complacidos en una escuela que no demanda cuidados tan constantes. Ahora vamos con Plinio. Plinio es el tercero de los grandes enciclopedistas romanos. El carácter de su obra trata sobre todas las ciencias naturales y todas las artes humanas. Fue un gran autodidacta que extrajo el material para su enciclopedia de unos 2000 libros de unos 500 autores diferentes. Ahora vamos con Gemino. Parece haber nacido en Rodas y haber escrito en torno al año 70 a.C. Fue alumno del gran filósofo estoico Posidonio y escribió un comentario sobre su obra astronómica, en el que da su aprobación a una significativa división del trabajo entre el filósofo y el astrónomo, separándolos uno del otro. Vamos con Estrabón. Él nació en Amasia y se cree que su geografía fue compuesta en la última década de la era pagana. Él es el padre de la geografía. Probablemente debemos atribuir la fundación de la geografía matemática a hombres como Anaximandro, la geografía física con Genófanes, la geografía política e histórica con Heródoto. Pero Estrabón fue el más importante en lo que concierne a la geografía. Ahora vamos con Ptolomeo. Fue un matemático, astrónomo, geógrafo y un físico, una de las figuras más sobresalientes de la ciencia. Como matemático y como astrónomo, cabe destacar, llevó adelante y sistematizó la obra de Hiparco, un gran observador. Ptolomeo. Y por último, hablamos de Galeno. Él ocupa un lugar muy importante en la historia de la medicina. Habla sobre obras terapéuticas, filosóficas y astronómicas que se fundan en un conocimiento de primera mano de la naturaleza. Y por último, el glosario, en el que tenemos el arte, que es la capacidad, habilidad para hacer algo; la ciencia, que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento; y la fe, que es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, siendo estos tres los conceptos más importantes de la lectura. Y esto es todo en el video de este día.